Continuamos con más de su revista Acción 10 en la mañana y en temas de salud. ¿Ha tenido usted un dolor intenso en su hombro y que ahora le está causando incomodidad? Pues mucha atención porque podría tratarse de la artrosis del manguito rotador. Para abordar este tema nos acompaña el doctor Brian Pérez de Clínica Medicina Oriental. Muy buenos días, doctor. Gracias por acompañarnos. Si nos puede comentar qué es la artrosis del manguito rotador y cuál es su función en el cuerpo. Buenos días, Katy, siempre agradeciéndoles por la invitación que nos dan semana a semana para hablar de temas médicos y cómo la medicina oriental aborda estos temas médicos sin ninguna otra complicación en el cuerpo. El manguito rotador es la articulación prácticamente como lo conocemos del hombro. Esta nos permite la movilización, la fuerza o el poder sostener algunas cosas. La mayoría de los pacientes que desarrollan esta enfermedad o este desgaste, porque un tipo de desgaste, son los varones debido al tipo de trabajo que tienen. El trabajo del varón es un poco más pesado muchas veces que el de la mujer, entonces los varones muchas veces lo desarrollan más. ¿Cómo podemos desarrollar un desgaste del manguito rotador o quiénes predisponen a desarrollarlo? Por ejemplo, pacientes que hacen movimientos repetitivos, que practican algún tipo de deporte. El tenis, la natación es uno de los deportes que nos pueden llegar a ocasionar un desgaste del manguito rotador por el movimiento repetitivo que se da. Pero también otra de las personas puede ser un albañil, el albañil que trabaja martillando, paleando, pueden llegar a desgastar el manguito rotador, o alguien que trabaje, por ejemplo, lavando, las mujeres que trabajan lavando por docenas, los movimientos y con los años, ellos pueden llegar a desgastar este cartílago también. Sin importar la edad, todo es que la persona esté expuesta a esas situaciones. El desgaste del manguito rotador viene presentando síntomas como 10 años antes. Siente un pequeño dolor, una pequeña molestia, pero un dolor tolerable que no agrava, que no pasa una emergencia. Entonces, con el tiempo, este dolor va aumentando. Y ellos se van dando cuenta, ayer me dolía menos el hombro que antier o que hoy. Entonces, con el tiempo, este desgaste va avanzando porque comenzamos a bloquearlos con algún tipo de analgésico hasta que ya el cartílago se ha desgastado totalmente y es un dolor fuerte. Muchas veces la articulación del hombro puede tornarse roja, o muchas veces un síntoma principal es el dolor, pero un segundo síntoma es la limitación. Los pacientes sienten, por ejemplo, a alguien que se peina todos los días de que le está limitando poderse peinar, o quería rascarse el hombro y le está limitando, o levantar el brazo en una forma, por ejemplo, derecha, subirlo, el dolor limita este movimiento, que es uno de los principales, y no deja de que el paciente comienza a perder la movilidad de este hombro. Cuando avanza más el dolor y avanza más la poca movilidad, también el paciente comienza a presentar pérdida de fuerza. Ya no tolera tener una taza en la mano, no tolera llevar una bolsa. Todo es que el brazo se levante y el dolor se comienza a activar. En clínica, esta enfermedad se puede confundir con una tendinitis del manguito rotador también. Cuando los tendones están inflamados, que también da dolor, también da limitación. Pero a diferencia, ¿cómo podemos diagnosticarlo o cómo podemos observar si es un desgaste que el paciente tiene o si es una tendinitis? La tendinitis, por lo general, siempre la historia clínica es importante, preguntar de qué trabaja, qué hace en el día o incluso cómo duerme. Pero lo curioso es de que los pacientes con desgaste en los hombros, ellos ubican el dolor, ellos dicen me duele aquí, se tocan justamente donde se unen las dos articulaciones. Pero los pacientes con tendinitis, primero dicen que le duele aquí abajo, pero si hacen este movimiento me duele aquí atrás. Entonces ahí es donde nosotros, este dolor o esta ubicación se mueve, no es permanente o no es en un lugar donde el paciente dice solo aquí me duele, doctor. O también los crujidos, hay chasquidos, comienza a sonar crack, 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 donde hacen ciertos tipos de movimientos. Entonces esta es la diferencia entre una tendinitis y un desgaste del manguito rotador, que los dolores son migratorios. Los dolores tendinosos son migratorios, me duele aquí, si hago este movimiento me duele aquí. El desgaste no, el desgaste en el manguito es únicamente en un lugar y ellos lo pueden ubicar. Aunque hagan 1000 movimientos, el dolor siempre en el mismo punto. Igual a la hora de dormir, con los movimientos puede aumentar este dolor. ¿Hasta qué punto?
Por lo general, a la hora de dormir siempre se ve molesta porque el paciente no, como ya hay un desgaste, el paciente no puede tener el brazo de este lado, si lo pone de este. Por momentos está bien, pero como a los 15, 20 minutos este dolor comienza a agravar. ¿Qué es lo que hacen los pacientes o cómo se sienten cómodos? Durmiendo del lado donde el hombro no está doliendo. Entonces, ¿qué hace al comenzar a dormir de ese lado? Inflamar los tendones que estaban. Entonces ya aquí no nos enfrentamos solamente a un desgaste, sino que comienzan a presentar este dolor en este otro brazo porque es el que han estado sobreforzando. Pero muy probablemente no sea que duele el otro brazo que no estaba afectado por un desgaste, sino porque han hecho una tendinitis al estar durmiendo demasiado tiempo de ese mismo lado. El dolor es tan fuerte que no los deja dormir y tienden a optar por dormir de esta posición, que también ya al final llega agravando el miembro superior o el brazo que no estaba siendo afectado. Invitamos a nuestros amigos televidentes a que realicen su comentario a través de nuestra transmisión en Facebook. También, doctor, en Clínica Medicina Oriental, ¿qué tratamientos le puede brindar a la persona que padece de esta condición? Siempre se observa cómo llega el paciente o la limitación que tiene el paciente. Porque hay pacientes de que pueden subir el brazo hasta arriba, pero hay pacientes que lo llevan hasta la mitad y el dolor es bastante fuerte. Entonces se ve la limitación y se ve la parte del dolor que está siendo afectada. ¿Cómo podemos diagnosticarlo si nosotros estamos ante la duda de una tendinitis o un desgaste? Podemos mandar a hacer radiografía o podemos mandar a hacer un ultrasonido en el hombro para observar cómo están los tejidos blandos. Ahí nos vamos a dar cuenta si los tejidos blandos están bien. Posiblemente sea un desgaste que tenemos, aunque podemos enfrentarnos a las dos condiciones. Podemos tener una tendinitis del manguito rotador y podemos tener un desgaste en el mismo hombro perfectamente. Entonces siempre valoramos la cantidad del dolor, la limitación y cómo comenzó este dolor. Si el dolor es muy fuerte, nosotros aplicamos terapia neural, que es un líquido donde se infiltran los puntos de acupuntura para así poder bloquear dolores muy fuertes. Esta terapia muchas veces se utiliza o la utilizamos en clínica para dolores fuertes, pero de desgaste en las rodillas. Esta también perfectamente puede servir para el hombro. Pues se puede combinar con diferentes terapias. Por ejemplo, se puede poner acupuntura perfectamente para mitigar el dolor y terapia neural. Al bloquear el dolor, el paciente vuelve a recuperar la movilidad. Muchas veces entre 4 a 5 sesiones de acupuntura con terapia neural, el paciente vuelve a un estado casi normal. No se elimina muchas veces el dolor totalmente porque ya es un daño al cartílago bastante avanzado, pero sí se recupera la movilidad y se hace que el paciente sea autosuficiente, que por lo menos haga el tipo de rutina que hace diario, pero con un poco menos de dolor y sin la necesidad de estar ingiriendo analgésicos 3-4 veces al día. ¿El tiempo de duración del tratamiento, doctor? Esto depende de cada paciente. Hay pacientes, por ejemplo, que nos hemos encontrado en clínica que con 1 o 2 sesiones ellos mejoran y el dolor se elimina totalmente. No obstante, hay pacientes que con 5 o 6 sesiones es que ya el dolor mitiga bastante. Esto depende del tiempo de que tienen con la enfermedad, cuánto tiempo tienen diagnosticado, el tipo de dolor y el grado que tiene el desgaste ya en esta articulación. ¿Qué pasaría si la persona que ya tiene esta enfermedad en una etapa avanzada no se realiza un tratamiento adecuado a tiempo? Lo que puede hacer es limitar la articulación. Recordemos de que el desgaste o lo que está siendo afectado en la articulación es como un lubricante, por así decirlo, que nos permite mover el hombro, subir, bajar, cargar o hacer cualquier tipo de ejercicio o trabajo. Cuando esta lubricación o este lubricante, por así decirlo, se termina o deja de funcionar, entonces la articulación se entorpece. Lo que puede hacer es quedar sin mover completamente la articulación. Va a llegar un momento donde el dolor va a ser demasiado fuerte, de que ni el analgésico de primera gama va a poder llegar. Entonces son dos cosas: o se busca cómo tratar con fisiatría o con alguna terapia, o el paciente se acostumbra a convivir con el dolor, que es mejor la primera opción, porque tener un dolor que molesta a diario y que cada 4 horas tengo que estarme tomando un analgésico es bastante complicado, aparte de los daños a terceros que da, como por ejemplo nuestro sistema digestivo, que no tolera estar tomando demasiado analgésico tantas veces al día o tanto analgésico,
Ahí donde nos enfrentamos también a enfermedades digestivas. 5 años tomando analgésicos hasta que este analgésico no llegó, es donde los pacientes buscan otra alternativa. Doctor, vamos a leer un comentario de un amigo televidente. Nos dice que tiene ese problema y que se le regó líquido. Sí, esto prácticamente es normal. Este líquido puede ir a su médico ortopedista de base, el ortopedista mete una jeringa y se extrae el líquido y ya quedan bien los pacientes. Posiblemente lo que le esté dando el dolor es el derrame de líquido sinovial que está teniendo. Entonces, al extraer este líquido, el paciente queda bien. Muchas veces se le elimina este dolor. Otra persona nos dice que le ordenaron compresas heladas y que tiene líquido. ¿Cómo se drena en este caso? Como estábamos diciendo, la compresa prácticamente es para mitigar el dolor. Muchas veces se manda compresa fría y compresa caliente alternadas porque su naturaleza es analgesia, desinflamar y tratar de mitigar el dolor. No obstante, el líquido se tiene que drenar. Se va al ortopedista o se va a emergencia a un hospital y lo drenan y ya que los pacientes muchas veces quedan bien. Si vuelven a hacer los movimientos repetitivos, a tener un accidente o no cuidarse su hombro, este líquido va a volver a salir de la articulación y se va a tener que estar drenando bastantes veces, cada 3, cada 6 meses. Otra persona nos dice que su niña tiene apenas 5 años y que le truenan los huesitos de su cuerpo, los hombros y también de las piernitas. ¿Qué podría hacer en este caso si se trata de esta enfermedad? Muy probablemente no sea un desgaste. Los desgastes, recordemos que vienen por la edad. Muchas veces es por la edad y por los trabajos. Alguien de 5 años no es alguien que trabaje mucho o que tenga edad suficiente para desarrollar un desgaste. Lo ideal es ir al especialista, a un ortopedista pediátrico, a un reumatólogo que valore y examine a la niña, o ir al hospital, al lugar más cerca de salud, para tener una buena valoración. Recordemos de que los diagnósticos prematuros son importantes para la calidad de vida de cada paciente. Entonces es importante acudir al médico antes de que pase a algo más grave. Sí, sus recomendaciones, doctor, porque si bien esta enfermedad puede limitar esas actividades cotidianas de las personas. Sí, lo más recomendable es siempre que sintamos un dolor, recordemos, amigos televidentes, de que el dolor no es así por así. Si sentimos un dolor y está siendo bastante seguido, tenemos que acudir al médico porque no es normal tener un dolor. No automedicarse, que es bastante importante, no automedicarse. De hecho, hay pacientes de que toman medicinas de que ni al caso con la enfermedad que tienen. De hecho, muchas veces un dolor articular puede ser un ácido úrico y los pobres pacientes están tomando analgésico y sin eliminar el ácido úrico este dolor no va a mitigar. Entonces, siempre acudir al médico, que son los especialistas y son los que saben qué tomar y de qué manera abordar. Tratar de hacer menos movimientos repetitivos si en todo caso ya son diagnosticados, o buscar terapias alternativas para cuidar nuestro sistema digestivo, que al final y al cabo también viene envejeciendo con nosotros y hay que tratar de estimarlo y cuidarlo bien. Muchísimas gracias, doctor, por haber abordado este tema importante con nuestros amigos televidentes. De esta forma hacemos una pausa comercial.